Queridos hermanos, qué gusto poder saludarles en esta ocasión, donde tendremos la oportunidad de estudiar la lección número 3, la ley como educadora. Estamos en el espacio creciendo en la palabra y miren ustedes que esta semana tenemos un estudio interesante, apasionante, desafiante y nos traerá muchas lecciones. Así que, por favor, toma tiempo para estudiar. En esta ocasión organizamos el estudio en 3 espacios. El primero, usos equivocados de la ley. El segundo, uso correcto de la ley. Y el tercer elemento es consecuencias de la obediencia. Así que juntos vamos a estudiar. En esta ocasión nos acompaña el pastor Alejandro Medina y el pastor Abraham Ramírez. Y quiero invitarles para que hagamos una oración e invoquemos a nuestro Dios. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias porque nos permites comprender estas lecciones que tú tienes para nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos para poder emplearlas de la mejor manera, que podamos crecer, que podamos avanzar y que cada día, Señor, nuestra preparación para encontrarnos con Cristo Jesús pueda ser una gran realidad. Acompáñanos en este estudio, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces con el análisis del primer punto, usos equivocados de la ley. Pastor Medina, bienvenido sea. Hay un problema serio que parece ser, resalta en primera instancia en el estudio de la lección de esta semana, pastor, y es el legalismo como un problema serio que se deja ver. Fíjate, pastor, que mucha gente lamentablemente ve la ley como algo negativo, como un elemento malo, incluso como un elemento opresivo para las personas, por el mal uso de la ley de Dios. La ley de Dios es un elemento para educar, pero hay personas que quieren utilizarla como medio de salvación. Como medio de salvación. Incluso hay otros que lo quieren usar como medio de opresión, de castigo, de amedrentar con la ley de Dios. Incluso yo he escuchado disparate y medio en torno a la ley de Dios de parte de algunas denominaciones que no reconocen la vigencia de los 10 mandamientos y que dicen, pues eso ya quedó abolido, ya no. Es decir, en la desesperación por negar la ley de Dios, la santidad de la ley de Dios, pues llegan a decir que eso ya no es vigente. Pero es decir, solamente el pensarlo resulta ridículo. El decir, bueno, quiere decir que ahora ya podemos robar, ya podemos matar, no, eso sí. Bueno, entonces, por favor, pongámonos de acuerdo. El punto crucial es, ¿para qué está la ley de Dios? La ley de Dios es un agente para educarnos. Incluso en la cuestión educativa hay que saber aplicarlo. Hay que saber aplicarlo. No es tampoco para estar utilizando la ley de Dios como un medio de castigo o para destruir la imagen de Dios, ¿no? ¿Cuánta gente no hay que piensa que el Dios del Antiguo Testamento es malo porque es pura regla y puro castigo, y el Dios del Nuevo es puro amor? Es puro amor. Yo creo que ahí empezamos viendo mal la ley de Dios. Y Pastor Abraham, significa entonces que la ley no tendría que verse a través de un aspecto negativo, sino más bien todos los beneficios que se pueden extraer de la ley. Claro, pastor. Dios tiene un plan de salvación. Y para que nosotros lo entendamos y que veamos cuál es la manera de que nosotros podemos vivir unas personas que hemos aceptado la gracia de Cristo, ¿cómo vamos a vivir? Nos da la ley. Así es, ¿verdad? Y la ley expresa el carácter de Dios. ¿Sí? Así que cuando hablamos de Dios, hablamos de la ley. Y cuando hablamos de la ley, hablamos de Dios. ¿Sí? Así que entonces la ley nos muestra a Dios, nos muestra la gracia,
nos muestra el amor, nos muestra la fe, ¿verdad? Y nos conduce a Cristo. Muchos de nosotros, o muchas personas, no entendiendo esto, toman la ley de otra manera, ¿verdad? Y la quieren aplicar conforme a sus criterios y no al criterio de Dios, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, el Señor Jesús dice en Mateo 23, ¿verdad? Que hay gente que obliga a guardar la ley, pero olvida lo bueno de la ley, que es la justicia, ¿verdad? La fe y la verdad, el amor. Así que entonces nosotros debiéramos de concentrarnos en que la ley primero es buena, es justa, es santa. Y entonces ver a dónde nos guía la ley y qué es, ¿verdad?, la herramienta que Dios nos deja para que entendamos su amor y su carácter. Así que yo creo que ahorita lo vamos a considerar. La ley es santa, es justa y es buena. Correcto. Y es que, Pastor Medina, hay una aparente contradicción. Parece ser que por un lado somos motivados a amar, pero por otro lado somos motivados a temer al Dios eterno. Entonces, parece que esta discrepancia ha sido un elemento de confusión en la práctica, no solamente de la educación, sino en diversas áreas en el desarrollo de la misma iglesia. Sin duda, es muy difícil pensar en que se puede amar y temer. En el sentido de temer es tener miedo. Es decir, hay gente que cree que el temor a Dios es una especie de miedo, ese miedo con rasgos negativos, ese miedo que aterra, que te descoloca, que no es positivo, que no es sano para la salud, como el que le tenemos a los malvados, a los bandidos, ese temor de que no me vaya a castigar. Incluso hay frases en el vocabulario del mundo cristiano: te va a castigar Dios, decía mi abuela cuando yo era niño, ¿no? Te va a castigar Dios si no haces esto, si no haces aquello. Y se va construyendo la figura de un ser, pues, malvado, un ser vengativo, que no es exclusiva de nosotros, que ya viene desde mucho tiempo. Y por otro lado, la figura de un Dios que verdaderamente nos ama. ¿Cómo poder conciliar esas ideas del Dios que ama y el Dios que hay que temer? Pues en realidad es perfectamente entendible, y me gusta cómo la lección utiliza la figura del padre, la figura de los papás. Los papás somos figuras, y las mamás también, por supuesto, pues que trabajamos en función del amor. Nosotros amamos a nuestros hijos, ellos nos aman, pero hay momentos en los que decimos o necesitamos el respeto de ellos. Es decir, no pueden hacer todo lo que quieran, no pueden ir a donde quieran, siempre tiene que haber un respeto, una figura de autoridad, y hay momentos en que lo que uno les dice no les parece. Oye, ¿me dejas ir a tal lugar? No. Pero es que yo quiero. Pero la respuesta es no. Oye, quiero jugar. Ahora no. Ahora es momento de terminar su tarea y vaya y termine. Es decir, tiene que haber autoridad y tiene que haber el respeto hacia esa autoridad. Y en ese sentido, el temor bíblico es reverencia, es respeto a la autoridad que tiene Dios. Y Pastor Abraham, el proceso de temer a Dios debe aprenderse gradualmente. Así es, pastor. Es tan importante la ley de Dios que el pueblo de Israel era convocado cada 7 años a escuchar, ¿verdad?, la repetición de la ley. Dice Deuteronomio 31:12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. ¿Quiénes debían de congregar? Todos. ¿Cuántos debían escuchar la palabra, la ley? Todos. ¿Para qué? Para que aprendan a temer a Jehová. ¿Sí?
El hecho de conocer los mandamientos, el de aprendérselos de memoria, no daba por sí el temer a Dios, el tener el respeto, el tener la reverencia. Era algo que se tenía que aprender. Primero, tenemos a un Dios amoroso. ¿Sí? ¿Y por qué no voy a obedecer a alguien que quiere mi bien? ¿Por qué no hacer lo que me manda el que quiere mi bien, mi bienestar? ¿Y por qué no dejar de hacer cosas que me manda el que me ama? Yo creo que es totalmente razonable, ¿verdad? Si te digo una cosa, es para tu bien. Si te digo que no lo hagas, es para tu bien. Pero primero nos lleva a amar a Él, a conocerle. Cuando conocemos la ley, conocemos a Dios, porque es la expresión de su carácter. Ya tenemos aquí el concepto de Dios. Hay que tenerle reverencia y hay que tenerle respeto, porque Dios habla en serio. ¿Sí? El desobedecer la ley también trae resultados. Y siempre he dicho que detrás de un no de Dios, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos están: no matarás, no adulterarás, están expresada en nos, ¿no? Pero detrás de un no de Dios hay 1000 sís de Dios. Porque el no de Dios es para nuestra protección. Y detrás de un no de Dios hay 1000 sís de Dios que, dice el lenguaje, hay amplios márgenes en la santa ley de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Así que Dios nos protege, Dios nos cuida a través de su santa ley. Correcto. Y hermanos queridos, debiéramos ser sumamente cuidadosos con estos usos equivocados de la ley, llámese legalismo, llámese un temor que vaya en discrepancia con el amor, con el énfasis que se ha mencionado, y que Dios nos ayude para que podamos entender su ley y esta misma pueda ser una bendición para nuestra vida. Ya volvemos para estudiar la segunda parte, el uso correcto de la ley. Hermanos, estamos de regreso para continuar con la segunda parte de esta lección. En este momento vamos a analizar el uso correcto de la ley. Y Pastor Medina, nos encontramos precisamente en la lección de esta semana la historia de un joven que tenía un trayecto delante, pero hay una precisión, hay una indicación. Ten cuidado de guardar esta ley. Esfuérzate, mantente en ese espíritu, eso es muy importante. Estamos hablando de Josué, pastor. El esfuérzate y sé valiente de la Biblia, en realidad se refiere a esforzarse en obedecer la ley y ser valiente en obedecer la ley, porque dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado. Entonces incluso le dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, él era el líder del pueblo de Israel, ahora quedaba en lugar de Moisés, y Dios le dice, yo te he dado el manual para que a ti te vaya bien. Pero el manual hay que estudiarlo. Esto hay que llevarlo a la práctica. Entonces necesitas meditarlo, necesitas aprender, curioso, necesitas meditarlo de día y de noche, necesitas asimilarlo, hacerlo parte de tu vida. Y dice, ese es el secreto para que te vaya bien y que obedezcas la ley de Dios. En otras palabras, yo creo que en cualquier ámbito de la vida, en los estudios, en el trabajo, en la vida personal,
el obedecer la ley de Dios es una garantía de que a uno le vaya bien. La palabra de Dios lo presenta. Más adelante la lección nos dice, no quiere decir que no aún va a tener unos desafíos, Claro. por supuesto, pero a Josué se le puso muy claramente el camino y se le dijo, mira, aquí está esta ley. Es un elemento, otra vez, educador. Tú necesitas mejorar, tú necesitas cambiar, tú necesitas seguir este patrón y las cosas irán bien. Definitivamente, pastor, este principio es extraordinario, tanto niños, jóvenes, adultos, pastor. Así es. Lo que se le dice a Josué se nos dice a todos. Correcto. ¿No? Josué tenía una gran tarea. Tenía que meter al pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿verdad? Él necesitaba ser un ganador, una persona exitosa. Y Dios le da los recursos para el éxito, ¿no? Nosotros tenemos muchos desafíos en la vida y también nos da, ¿verdad? Es el mismo consejo. Nos da los recursos para tener éxito. Dice el versículo 7, Josué 1:7, dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Obedecer la ley. Para obedecer la ley se necesita ser valiente. Así es. Sin duda alguna, ¿no? Un examen en sábado, por ejemplo. Muy valiente, necesitas ser muy valiente para no ir, ¿verdad? Y fe, para confiar que aunque no vayas, tú ya depositaste esa situación en las manos de Dios y Dios va a obrar para que tú sigas con tus estudios. Al menos a mí me pasó eso, ¿no? No fui, no me presenté y me hizo pasar la materia el Señor, de diferentes maneras. Aquí aprendemos primero el valor para guardar la ley, porque se necesita mucho valor para guardar la ley. Situaciones como el sábado, ¿verdad? Se necesita ser valiente para agachar la cabeza en muchas ocasiones, para honrar a nuestros padres. Se necesita ser muy valiente para no caer en situaciones de atracciones de otras personas, por ejemplo, los casados de una mujer, ¿verdad? O viceversa. Se necesita mucho valor para obedecer la ley de Dios, ¿sí? Pero, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendieres. Cuando nosotros nos esforzamos y con la ayuda de Dios guardamos la santa ley, nos va a ir bien en los parámetros divinos. Aunque la sociedad tiene otros parámetros para el éxito, nosotros siempre vamos a ser exitosos en los parámetros de Dios y eso es lo que buscamos, ¿no? Son definitivamente los parámetros del mundo, son parámetros basados en el egoísmo, ¿no? ¿Así? En el egoísmo. Y pastor Alejandro, no estamos libres de experimentar serios desafíos cuando se obedece la ley, pastor. Eso hay que aclararlo perfectamente. ¿Qué pasa cuando por andar sirviendo a Dios y siendo leal al sábado pierdo el trabajo? Correcto. Pierdo el trabajo o me va mal. Yo nunca voy a olvidar, he contado varias veces esta historia de un hermano aquí en la Ciudad de México que fue desempleado. Precisamente él trabajaba en una fábrica muy grande y él era ejecutivo de la fábrica. Y pues pasó como en el libro de Daniel, es decir, el hermano sencillamente al hermano, es decir, no lo podían pillar en alguna deshonestidad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que dijeron a en su religión y por ahí lo vamos a fastidiar. Entonces le dijeron, queremos que venga usted en sábado, ¿no? Pues dije, hermano, saben que no voy a venir y tengo 20 y tantos años trabajando en esta empresa. Y, no, pues que es una nueva modalidad y pues terminaron liquidándolo. Con lo que lo liquidaron fue y se compró un taxi, se puso a trabajar, Dios lo bendijo en su taxi. Y a los 2 años le llaman y le dicen, ¿saben qué? ¿Sabe qué, señor? 1 año y medio, 2 años. Necesitamos que vuelva, porque desde que usted se fue esta empresa no volvió a ser la misma. Y le vamos a dar el sueldo que tenía y un poco más,
le vamos a dar el sábado y le vamos a respetar el puesto que tenía. Y él regresó y ya no tenía uno, tenía 2 taxis para ese entonces. Y todo devino en bendición y no fue infiel al Señor. Yo lo recuerdo con tanto cariño. Porque a veces uno piensa, es que nada me va a pasar. No, sí pasa. Como a Job. Como a Job que menciona en la lección. O como el mismo Ezequías que se enfermó después. Es decir, aunque alguna situación negativa se presente, al final la promesa es que de Mateo 6:33, como dice la Biblia, y cuando dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, seguramente enfrentaremos alguna circunstancia por ser fieles a Dios. Dice la Biblia que el que quiere seguir en pos de mí padecerá persecución. Sin embargo, el Señor va a mantener su promesa con nosotros. Sí, pastor, todo Deuteronomio habla acerca de la repetición de la ley, ¿no? Deuteronomio. Sí. Y entonces pone la prosperidad como resultado de guardar la ley de Dios, ¿no? Te pondré por cabeza y no por cola, estarás arriba y nunca abajo cuando guardes los mandamientos del Señor. Tú darás prestado y nunca pedirás prestado. En fin, un sinfín de bendiciones y situaciones positivas. Pero vivimos en un mundo injusto, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de pecado y no siempre se cumple esto, ¿verdad? La lección nos habla de Juan Bautista, nos habla de Job, nos habla del mismo Pablo, que ellos fueron obedientes a la ley y se vieron en situaciones difíciles. Pero Apocalipsis 14:12 nos dice el lugar de los que guardarán la ley de Dios. Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sí? ¿Dónde? Con Dios, en el reino de los cielos. Al final, ¿verdad? Nos va a ir bien. Si nos mantenemos fieles guardando la santa ley de Dios, nos va a ir bien. ¿Ok? Así que yo creo que ese es el resultado de ser obedientes a la ley de Dios. Así que, pastores, la prosperidad es en el avance, la prosperidad que promete la obediencia a esta ley tiene que ver con el avance hacia el gran objetivo, la Canaán celestial. Dios habrá de prosperar, por supuesto, todos los esfuerzos, las luchas, la dedicación, la confianza, la fe que nosotros podamos depositar en Él. Pero al final de cuentas, el gran triunfo, la gran victoria en relación a estos escenarios de pronto incómodos, el Señor lo proveerá a cada uno de sus hijos. Vamos a regresar con la tercera y última parte, consecuencias de la obediencia. Así que ya volvemos, quédense con nosotros. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección, el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Hermanos, vamos a analizar la tercera parte, consecuencias de la obediencia. Y Pastor Medina, aquí entramos en un escenario muy importante de cuestiones que cuando se siembran desde pequeños en los niños van a trascender, pero cuando éstas no se lograron sembrar, no germinaron, no se desarrollaron, habrá serios problemas, Pastor. En realidad, los 10 mandamientos son una maravilla. Y a mí a veces me
me frustra mucho que no se reflexione lo suficiente en todas las bendiciones que traen la obediencia a la santa ley de Dios, y porque nos van a enseñar principios. Detrás de cada mandamiento hay un principio eterno que nos recuerda la naturaleza de Dios, que nos recuerda cómo somos los seres humanos. Al decir que los 10 mandamientos revelan el carácter de Dios, a mí eso me hace pensar en cosas muy profundas, muy serias. Así que el hecho, por ejemplo, de guardar el día sábado, además de otras bendiciones, a mí me va a enseñar el principio de la adoración. Es decir, el día santo, el guardar el sábado, me enseña a mí que la adoración es un don de Dios y que la adoración no tiene como centro al ser humano, sino al propio Dios. También al decirme honra a tu padre y a tu madre, en la Biblia el mandamiento me va a enseñar el respeto a la autoridad. Si algo necesitamos como seres humanos es aprender a respetar a la autoridad. Una persona que aprende a respetar al Padre y a Dios, al Padre Celestial que no ve, aprenderá a respetar a las autoridades en esta sociedad. Imagínate el hecho de aprender a no tomar lo que no es tuyo, a no robar, a no mentir. Son elementos básicos para la vida ética de una persona. Y de paso, y voy a hacer un comentario en relación con el no robar. En nuestro ambiente cristiano está prevaleciendo mucho y está creciendo el tema de la piratería. Y eso es falta de valores cristianos, eso es falta de no entender la palabra de Dios y de entre nosotros mismos estarse robando cosas que tienen dueño. Ahora, imagínate el hecho de crear un carácter o una base ética que simple y sencillamente no respeta los derechos del otro, basados en la mentira, basados en la falsedad, basados en la ambición y en la codicia, rompiendo los 10 mandamientos. Esto va a ser la jungla. En otras palabras, hermanos, los 10 mandamientos nos enseñan a ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores creyentes. Nos enseñan a ser mejores líderes de familias y nos ayudan a vivir mejor y nos recuerdan la base sobre la cual se fundamenta el reino de los cielos. No podemos esperar nosotros en esta tierra ser unos pillos y a pesar de vivir en la iglesia y de creer en la iglesia, mantener ahí costumbres muy desagradables en torno, que no consideran los 10 mandamientos, y esperar que en el reino de los cielos, no, pues allá Dios me va a transformar. Eso no es así. Lo único que vamos a llevar al cielo va a ser el carácter, y ese carácter se forma, se educa a partir de la ley de Dios. Esto es sumamente importante, Pastor Abraham, porque lo que se aprende de niños, por supuesto, trasciende. Estamos hablando en el contexto de la educación. Detrás de la ley, de la letra de la ley, nosotros vamos a encontrar principios importantísimos para la regulación de las relaciones, para la regulación de la adoración a Dios, para la regulación en todos los escenarios de la vida, Pastor. Sí, Pastor, tienen razón. Y todo se reduce, o todo se resume, perdón, en amor, ¿no? Amor a Dios, amor al prójimo, ¿sí? Si tú tienes amor a Dios, entonces tú lo vas a expresar en una verdadera adoración, como Dios lo dice, en el día adecuado que Dios lo dice. Entonces tú le obedeces, ¿verdad?, a Dios, y entonces ese amor regula tus acciones. Ese amor, ¿verdad?, expresado a Dios, va a regular la relación que tienes con Él. Y el amor hacia el prójimo regulará tu relación con tus prójimos. A mí me llama mucho la atención que siempre leemos los 10 mandamientos, Éxodo 20, del 3 en adelante, ¿no? Y dice, a mí el versículo 2 para mí es muy importante. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya no eres esclavo. Yo te saqué, yo te hice libre. Y ahora te voy a decir cómo debe vivir una persona libre.
Mucha gente, lo que decía hace rato el pastor, yo voy a guardar la ley para ser justo, para ser santo. No, guardamos la ley porque estamos justos, porque el Señor ya nos perdonó. Y este es el estilo de vida de una persona justa, una persona liberada, una persona libre de pecado. Entonces Dios nos pone la forma de cómo vivir. Nos da los recursos y las enseñanzas de cómo debemos de vivir ya como una persona justa, liberada del pecado por Cristo Jesús. Eso nos enseña fe y nos enseña amor. Yo creo que es muy importante recordar que los 10 mandamientos no son medio de salvación, pero sí son medio de educación. Y así fue como Jesús los enseñó. Él no vino a pelearse con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son un elemento negativo. Es decir, ¿qué ganamos con decir, no, pues los 10 mandamientos mejor que los quiten y ya vamos a ser felices? No, resuelve eso nuestros verdaderos problemas de ninguna manera. Más bien a través de eso se promueve el caos, ¿no? Es decir, suena ridículo el que digan, bueno, para acabar con los problemas, pues quitemos la ley. Y ya todos felices. No, la ley revela el pecado. La ley es para que nos demos cuenta, tomemos conciencia de la gravedad de la situación, de que no todas las cosas que hacemos ni decimos están bien. Entonces, la ley nos educa y nos dice, mira, eso está mal, aquello está mal, no lo hagas. Pero yo no tengo poder para ser transformado. Ese poder lo tiene Jesús. Jesús es el que me da poder para ser transformado, el que me cambia, me transforma para vivir de acuerdo con la ley. Pero no tenemos por qué pelearnos con la ley. No tenemos por qué tratar de ignorarla o tratar de atacarla. No ganamos nada. La ley, como bien dice la Biblia, nos revela cómo somos o cómo estamos, como un espejo que revela nuestra realidad. Estamos sucios, nos va a reflejar sucios. Estamos limpios, nos va a reflejar limpios. Por eso creo que es muy importante recordar que Jesús no vino a atacar la ley, ni vino a pelearse con la ley, ni vino a abrogar la ley. Él la vino a cumplir y a darle el sentido correcto. Yo creo que toda la vida del Señor Jesús fue eso, una sujeción voluntaria a la ley, ¿no? Aún el cumplimiento en su nacimiento, pues se vio eso, ¿no? Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, sujeto a la ley, ¿sí? Así que entonces el Señor Jesús vino para levantar en alto la santa ley. ¿Y cómo la levantó? Obedeciéndola. Dice Filipenses que Él se hizo obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz. El Señor Jesús en toda su vida, dice que aprendió obediencia. Aprendió a obedecer los mandamientos de Dios. Y antes de que viniera a esta tierra, ¿verdad? Según Salmo 48, dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Y antes de irse al cielo, ¿verdad? Él también dice, yo he guardado tus mandamientos, he guardado los mandamientos de mi Padre. Es decir, antes de que viniera a la tierra, Él se sujetó a la ley. Viviendo durante todo su ministerio, se sujetó a la ley. Y ya cuando estaba terminando, dice, he guardado tus mandamientos. El máximo ejemplo de cómo se debe guardar la ley es el Señor Jesús, ¿no? A veces los hebreos, los del Antiguo Testamento, tenían la ley, ¿sí? Pero nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. Además de la ley escrita, tenemos la vida del Señor Jesús. Y debemos seguir su ejemplo, porque Él es nuestro máximo ejemplo, Jesús, ¿no? Y bueno, para que esto pueda ser desde la perspectiva de la educación una realidad, Pastor Medina, indudablemente hay que insistir, hay que persistir, hay que leer, reflexionar, analizar, pensar. Yo creo que los dos verbos que se le dijeron a Josué son para todos nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos por educar a los nuestros y ser valientes, porque obedecer la ley de Dios y darle al pecado el nombre que le corresponde requiere valor.
y también hay que esforzarnos y ser valientes por enaltecer y darle a la ley de Dios el sitio que le corresponde. Nunca rebajar los principios cristianos, nunca ignorarlos, sino esforzarnos por estar con el Señor y tener cuidado con no caer en el legalismo. La ley de Dios no es medio de salvación, es un medio para educar. La ley nos lleva a Cristo, Cristo nos transforma y gracias a eso podemos obedecer la ley de Dios. Pues muchas gracias a ambos, hemos llegado al final, pero Pastor Medina, hay una recomendación que nos tiene para esta ocasión. No queremos que concluir este estudio sin antes tener una recomendación importante. Quiero recomendarles este libro, ya que se está hablando de la ley de Dios, se ha hablado de Jesús y el Evangelio, y esta es una obra, un comentario bíblico sobre el Evangelio de Mateo, hecho por un especialista, el pastor Mario Veloso, así que los invito a buscarlo en sus librerías Gema. Van a entender mucho mejor lo que quiso decir Jesús cuando dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Hay una parte muy buena que él analiza en esta parte, analiza la ley de Dios y el amor, de manera que podemos complementar muy bien nuestro estudio de la lección de esta semana. Muchas gracias. Gracias, Pastor Alejandro, gracias, Pastor Abraham, Dios les bendiga. Y hermanos queridos, que el Espíritu del Señor nos lleve a comprender que la ley es un medio por el cual somos educados. Y cuando amamos esta ley, amamos a Cristo, amamos sus preceptos y nos gozamos y nos alegramos en ellos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.